Nos vamos a poner de pie, iglesia. Bienvenidos a la casa del Señor. Abra la palabra en el Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20. Y esta mañana leeremos los versículos del 24 al 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Cuando ustedes lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Padre, queremos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos asista en la enseñanza de esta escritura, para que podamos, Señor, reflexionar a partir del texto bíblico y poder dar una lectura práctica para nuestras vidas. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amables hermanos. Tomás, a lo largo de la historia, es conocido como el discípulo incrédulo. Cuando a la gente se le menciona el nombre de Tomás, rápido la asociación de símbolo y significado es el incrédulo. El incrédulo. Porque la interpretación, la tradición, la teología lo ponen de esa forma como incrédulo. Lo ponen como ese discípulo que Jesús tuvo que demostrarle que él había resucitado. De los discípulos de Jesús, cada quien tiene su propia particularidad o es conocido por ciertas características, pero si hay alguien que no se le ha hecho juicio, ese es a Tomás. Porque lastimosamente él no se ha podido defender a lo largo de la historia. Ha quedado hasta el día de hoy como el discípulo incrédulo. Usted le tiene un episodio con alguien de incredulidad y siempre lo reflexiona y lo relaciona y le dice: ay, ya estás de Tomasito vos. Ya estás de Tomasita, no seas incrédula. Sin embargo, al poder hacer una lectura seria, consciente, analítica, nos vamos a dar cuenta que de cualquier persona en la Biblia, de los discípulos, cualquiera se pudiera ser llamado incrédulo, menos Tomás. ¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo que de acuerdo al análisis bíblico, cualquier discípulo puede ser llamado incrédulo, menos Tomás. Y ya le daré
la referencia del por qué digo esto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a repetir lo que otra gente dice. Sí, pastor, pero ahí en el texto, ahí usted mismo lo acaba de leer, del 24 al 29, el mismo Jesús le está diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. No tengo el espacio ni el tiempo para poder explicarles las razones pedagógicas y teológicas que el Evangelio de Juan tuvo para incluir este relato de la incredulidad de Tomás. Y por otro lado, no es pertinente en un sermón, esto es más para una clase de exégesis. Pero razones habrá tenido el Evangelio de Juan para poder establecer esto que incluso las traducciones de la Biblia llaman la incredulidad de Tomás. Yo simplemente me quiero remitir a lo que el mismo texto bíblico habla acerca de Tomás. Y esto porque la historia nos ha demostrado, fíjese bien, la historia nos ha demostrado que a veces la gente mala termina siendo, ¿qué termina siendo la gente mala? Termina siendo buena. O la historia nos ha demostrado que la gente buena termina siendo mala. En el caso concreto de Tomás, la historia nos va a demostrar que al que más incredulidad se le atribuye, terminó siendo el más creyente. Y al que más creyente se pensaba que era, terminó siendo el más incrédulo. Por eso esta mañana es mi deseo, con esta reflexión bíblica, no juzgar a Tomás por este episodio, que al igual que todos nosotros en la vida tenemos episodios buenos y tenemos episodios malos. ¿Alguien dice amén a eso? Pero es injusto que por un episodio malo me puedan catalogar diciendo: es que siempre ha sido así de incrédulo Tomás. Siempre. Así que tampoco quiero mencionar que yo voy a juzgar a Tomás y decir que no, él es el mejor crédulo. Más bien quiero con ustedes acercarme al texto bíblico y que después de conocer lo que vamos a aprender esta mañana, usted pueda sacar su propio juicio de valor y diga: sí, realmente Tomás era incrédulo, o por el contrario, que usted diga: hey, el que más incrédulo era es el que terminó siendo más creyente. Dicha estas cosas, comenzamos con ese versículo 24 del Evangelio de Juan 20, en donde dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, y luego dice dos palabras. ¿Cómo dice esas dos palabras ahí en su Biblia? Llamado Dídimo. La traducción correcta sería apodado. El Dídimo, apodado, es decir, su nombre es Tomás, pero ¿cómo le apodan? Dídimo. Y el significado de Dídimo es gemelo. Los discípulos, los cercanos a Jesús, en lugar de decirle Tomás, le decían el apodo. ¿Y el apodo de él cuál era? ¿Y la traducción? Hey gemelo, vení. Hey gemelo, hacete para acá. Por la confianza que tenían. Pero hay un detalle: el hermano Tomás no tiene hermanos biológicos. Al hacer el análisis bíblico, todos los textos referentes a Tomás no nos hablan de un hermano biológico. Es decir, que hubiese la posibilidad alguna de que él haya tenido otro hermano igual. Se analiza su familia, se analiza el lugar de procedencia,
se analiza la relación que tiene con los diálogos que establece con los demás en los evangelios, y en ninguna parte tiene Tomás un hermano gemelo. Si eso es así, entonces él tiene una situación. No tiene un gemelo biológico, pero sí lo asocian con alguien. Por ejemplo, una persona, si tiene las mismas características de alguien, siempre nosotros decimos, ve, estos dos gemelos son, porque son igualitos. Pero en este caso Tomás, ¿sabe con quién lo asociaron a Tomás? Con Jesús. Con Jesús. Es decir, era tan parecido a Jesús que los discípulos le pusieron de apodo. ¿Cómo le pusieron de apodo? El gemelo, en la traducción de español. El gemelo de Jesús. Ahora, y Jesús era incrédulo. Por lo tanto, Tomás, ¿es incrédulo o es crédulo? Pues sí, pero ahí acabamos de leer que dice que su incredulidad, sí, un episodio de su vida, pero no toda su vida. Y esto es lo primero que el texto ya nos va a estar dando una clave de lectura. Era tan parecido a Jesús, no en su aspecto físico, no en su altura, no en su pelo, no. El parecido de Tomás con Jesús tenía que ver con sus actitudes, tenía que ver con su vida, tenía que ver con su proceder, tenía que ver con todas esas cosas. ¿A quién más de los discípulos se le compara con los rasgos de Jesús? No, Juan es nada más el discípulo amado y el discípulo más joven, pero no tiene las características para poder decirle de apodo, hey, este es el otro gemelo. El único que en la Biblia se registra como que está considerado que tenía las características de Jesús es Tomás. Tomás, entonces, la Biblia lo presenta como el gemelo, como aquel que imita, como aquel que copia las actitudes de su maestro, las actitudes de su Señor, las actitudes de Jesús de Nazaret. Es lo mismo que Pablo dice: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero ya hubo el primer imitador, ya hubo el primero que hizo las cosas que Jesús hizo. ¿Quién fue ese? Tomás. Vamos a leer una porción, Juan 14, Juan 11 primero, vamos a leer Juan 11. En el Evangelio de Juan 11 quiero leer con ustedes del 1 al 16. Vamos a leer el relato y simplemente les voy a pedir que vayan poniendo atención cuando aparecen personajes, la reacción de personajes, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo en Juan 11? Dice el texto: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y aquí aparece nuestro personaje con el primer o la primera característica. Dijo entonces Tomás, llamado el gemelo, llamado el dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. ¿Para qué? Dice Tomás. Para que muramos con él. Tomás no entiende lo que Jesús está explicando de la muerte ni de la resurrección. Él no sabe a qué se está refiriendo Jesús. Lo que sí está claro, Tomás, es que está dispuesto a ir con Jesús, incluso hasta la misma muerte. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Estamos hablando de un discípulo incrédulo o estamos hablando de un discípulo que adquiere un compromiso incondicional con Jesús? Alguien que está dispuesto hasta ir a la propia muerte, ¿es alguien incrédulo o es alguien que está claro? Está claro. Esta es la primera característica de Tomás. Alguien que es igual a Jesús, porque cuando a Jesús le hablaban de ir a morir, él decía: vámonos, ha llegado el momento de ir a Jerusalén a morir. Tomás también. Tomás es ese discípulo que habla poco en los evangelios, pero no importa que hable, lo que importa es que sus acciones demuestren quién es él. Lo que importa es que las pocas veces que lo hace es para poder dejarnos a nosotros en la actualidad este ejemplo, que las primeras comunidades de creyentes no eran comunidades que simplemente se acostumbraban a seguir a Jesús de vez en cuando y llegaban cuando querían. No. Eran comunidades que adquirían un compromiso incondicional y no importaba que se sacrificasen, ellos tenían lealtad a Jesús hasta las últimas consecuencias. Vamos, dice Tomás, si hay que morir, vamos a morir. ¿Quién de nosotros puede tener este mismo pensar? ¿Quién de nosotros en pleno siglo XXI estaría dispuesto a morir por el evangelio? ¿Quién? ¿Estamos hablando de un incrédulo entonces? ¿O estamos hablando de alguien que está claro? Alguien que cuando leyó, vaya a Mateo 16:24, dice el evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24, si lo tienen me dicen amén. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es Tomás, ese que se ha negado a sí mismo, ese que toma su cruz y que no importa que lo maten, dice él, si hay que morir con él, vamos a morir. Me encanta esa radicalidad. Me encanta porque nos pone en perspectiva a nosotros. El seguimiento de Jesús no es cuestión de comodidad, no es cuestión de que si quiero, que no quiero, que si me gusta, que si no me gusta, que hoy sí, mañana no, que si calor, que frío. El seguimiento a Jesús debe de ser un seguimiento radical. Pero el pueblo cristiano actual no entiende de lealtades sacrificiales. El pueblo cristiano actual solamente está enfrascado en los beneficios que me trae seguir a Jesús. El evangélico cristiano promedio actual está nada más identificado con la comodidad, con la bendición que me puede dar el Señor. Y venga porque Dios bendice, y venga porque, y si no fuera así, estaría dispuesto a ir hasta la muerte.
¿Estaría dispuesto a seguir leal por el Señor? Todavía sigue pensando en ciertas responsabilidades que hay. Por ejemplo, cuando una persona llega a casa de un cristiano el día domingo, todavía usted no digiere la parte de radicalidad, sino que dice: ay, hoy no voy a ir porque tengo que atender a mi familia. ¿Y el seguimiento radical a Jesús? ¿Cuándo va a haber un cristiano radical que se plante y diga: los amo y los quiero como mi familia, pero si quieren pasar un rato conmigo, pueden verme después de la iglesia, o es más, vamos juntos a la iglesia y después disfrutamos? ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Eso es estar loco. Eso es ser radical, igual que Tomás. Y miren que hasta quería ir a morir. Segunda cosa, ahí en Juan capítulo 11, versículo número 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vean la instrucción de Jesús. Luego, después de esto, le dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Pero miren la reacción de los discípulos. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban matarte los judíos, apedrearte. ¿Y qué dice al final? Y otra vez vas a ir ahí, otra vez. Porque los discípulos solo les gusta ir cuando está multiplicando los 5,000 comidas para la gente, los panes y los peces. Ahí sí es cachimbón, porque a cada uno nos dio una canasta el Señor, fíjate, rellena estaba de pan y de pescados. A los discípulos solo les gusta cuando Jesús sana y la gente en los pueblos les aplaude. Aquí hay más enfermo, venga. Mire usted, Pedro, dígale a Jesús que venga. Esa notoriedad les encanta. El show. O como cuando están aquellos discípulos en el evangelio de Juan o Lucas, no me recuerdo, que van a Samaria y dice: Señor, oremos para que caiga fuego en esta ciudad. Ese show le gusta. Pero aquí el Señor no estaba yendo a ningún show. Estaba yendo a una ciudad donde ya antes lo habían apedreado, y por consecuente, si volvía a llegar a Judea, ¿qué iban a volver a hacer? Ahí ya comenzó aquello de que decirle vos, Pedro, no, me anda a decirle que no vayamos porque ahí nos iban a apedrear la vez pasada. Sin embargo, a pesar de que todos están ahí advirtiéndole, solo hay uno que no le importan las pedradas, incluso no le importa si lo matan. ¿Quién es ese? Tomás. Los demás, hey Jesús, mira, sé precavido, Jesús. El proverbio dice que el hombre prudente escucha los consejos. Juan va, que era el más hipote: mira, Señor, yo todavía no he vivido tanto para que me zampen una pedrada. Pero solo hay uno, claro. Solo hay uno que se va a mantener firme. Y ahora la pregunta es: ¿tenemos la lealtad de Tomás nosotros? ¿Tenemos la firmeza de Tomás nosotros? Mire lo que dice la primera carta a Corintios capítulo 15. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 58. ¿Me dicen amén cuando ya estén por allí? Dice la palabra: así que, hermanos míos, ¿están leyendo eso, hermanos? Así que, hermanos míos amados, estén como ¿quién? Como Tomás, que aunque todos estaban achicando porque los iban a apedrear, Tomás se mantiene firme. ¿Qué más dice la carta a los Corintios? No solamente se mantengan firmes, sino además de eso, manténganse constantes. No como veletas, que hoy sí, que mañana no, que hoy quiero, que mañana no quiero. Manténganse firmes y constantes. Y la otra cosa es
creciendo en la obra del Señor por un par de días, por un par de meses, por un par de semanas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Esta es la primera enseñanza que la Biblia nos da acerca de Tomás. Segunda enseñanza, vamos para ello a leer Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14. Una vez más, el ejercicio es leer el pasaje y luego destacar ciertos versículos que nos van a hablar de las actitudes de Tomás. Dice Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Y aquí aparece nuestro personaje. ¿Qué dice el versículo 5? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Para cualquier persona, esta fue una malcriadeza. Porque Jesús, dando su sermón, ejecutando los mejores aspectos de la oratoria, hablándole que el camino, que el Padre, que esto y que lo otro, y en una frase cuando Jesús dice, y ustedes conocen el camino, y ustedes saben a dónde voy. Y ahí se para el metido de Tomás. Señor, dice la frase, ¿cómo pues podemos saber el camino si no sabemos dónde vas? Y todo mundo ahí escuchándolo, haciendo bullying. Metido, ¿para qué interrumpiste el sermón? Tomás, lejos de ser un incrédulo, fíjese bien, tiene la valentía de preguntar lo que no sabe. Todos ahí a escuchar a Jesús, todos diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, Jesús. Este fue el único que dice, ¿y cómo vamos a saber si ni siquiera dónde vas? ¿Sabe qué está demostrando con esto el hermano Tomás? Que él tiene una transparencia de su corazón con Jesús y no le importa si en el auditorio que está escuchando a Jesús la gente, no importa si les va a caer bien, si les va a caer mal. Él le pregunta a Jesús, yo no entiendo eso, explícamelo, Señor. Explíqueme, ¿cómo es eso de que el camino y a dónde voy a ir? ¿Cómo? Dígame, Señor, ¿cómo? Mientras los demás hacen la pantomima de que saben y no saben nada, Tomás toma la valentía y le pregunta al Señor, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué es eso del camino? Y esto nos demuestra que cuando nosotros vivimos una fe cristiana, no podemos simplemente aplaudir ni decir amén a todo. Hay cosas en la vida que hay que preguntarle con honestidad y transparencia al Señor. Hay que plantarnos como Tomás y decirle al Señor, yo no me gusta cantarte en la iglesia porque cuando canto se me quiebra la voz, porque no puedo cantarte sabiendo el dolor que hay dentro de mi corazón. Dice la Biblia que Dios no desprecia el corazón contrito, triste, ni humillado por lo que está viviendo. Y que Dios, por sobre todas las cosas, Él ama la sinceridad. ¿Qué creen que Dios prefiere? ¿La hipocresía o la sinceridad? Eso es Tomás.
Tomás no comprende, le pregunta: si yo no comprendo algo que está pasando en la vida, que por qué me enfermo, que por qué tuve este accidente, que por qué me despidieron, que por qué lo otro. Hay muchas preguntas. El problema es que usted se las hace a la persona inadecuada. Al que se las tiene que preguntar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pregúnteselo: Señor, ¿por qué me tocó vivir esto? Señor, ¿por qué me tocó vivir lo otro? Señor, eso hace Tomás. No anda con cuentos de decir, mira, preguntale vos a ver dónde es el camino y por dónde nos vamos a ir. El que le preguntó a Jesús fue el mismo. Y ante esa pregunta, vean qué le responde Jesús. ¿Qué dice en el 6? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mí, al Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si Tomás no hace esa pregunta, Jesús no hubiese respondido esa declaratoria de salvación, esa declaratoria fundamental del Evangelio, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que ese versículo que tanto citamos, ese versículo que tanto a veces recitamos y lo memorizamos, se lo debemos a una pregunta que hizo el discípulo llamado Tomás. ¿Incrédulo o creyente? Usted juzgue. Él es transparente. Él busca una respuesta con Dios. Él no está dispuesto a caminar a ciegas. Él no está dispuesto a allá donde va Vicente, allá va toda la gente. Él no está dispuesto a vivir una rutina por inercia. Él no está dispuesto a seguir allí en el grupito de Jesús solo porque buena onda, a veces comemos, a veces no. Él está dispuesto a seguir a Jesús, pero él quiere saber cómo, dónde, cuándo. ¿Eso es de una persona incrédula o de una persona creyente? Él busca un propósito. Él busca un ancla. Ese es el hermano Tomás. Y finalmente, vamos a irnos al primer relato en cuestión que leímos de este sermón, Juan 20. Esta es otra cosa de Tomás maravillosa. Esta es otra cosa que ha sido tan mal interpretado este discípulo. Él, como ya dejó claro en Juan que acabamos de leer, él quiere no solamente vivir su experiencia con Dios solo por la inercia de que el grupo lo sigue, no, él pregunta. Y en Juan capítulo 20, la otra característica de Juan es que él quiere, fíjese bien, él quiere un encuentro personal con Jesús. Que ya hay varios que dicen que se les ha parecido, va, qué bueno por ellos. Yo quiero experimentar a Jesús resucitado, dice Tomás. Así como en el Antiguo Testamento Moisés le dice al Señor: yo quiero verte. Pero Moisés, es que nadie me ha visto y ha quedado vivo. Y Moisés una vez más le dice: yo quiero verte. Yo quiero experimentarte. Yo quiero sentirte. Y aparece en Éxodo 33 que le dice: mira, solo vas a ver pasar mi sombra. Metete a esa roca, escondete. Y ahí pasa la sombra de Dios. En el Nuevo Testamento ese es Tomás. No es que sea incrédulo, él quiere experimentar de primera mano la resurrección de Jesús.
Dice el versículo 25, Juan 20, 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, dice Tomás, no. Pero él no está pidiendo nada loco, que es la mala interpretación. Ya ve que por eso no cree Tomás. Él no está pidiendo algo imposible. Esto que está pidiendo Tomás, ya lo demostró Jesús. Mire cómo dice en Juan capítulo 20, versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, ¿están leyendo, hermanos? Cuando les hubo dicho esto, les mostró, ¿qué cosa les mostró? Las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo. Vaya, está pidiendo algo inadecuado Tomás. Está pidiendo una locura. No, lo que él está pidiendo es, de la misma manera que ellos se han regocijado, él también se quiere regocijar. Quiere experimentar al resucitado de manera personal. Y eso es diferente a decir que él es incrédulo. Él quiere vivir a manera propia esa experiencia de ver a Jesús, esa intimidad de buscar al Señor, pero buscarlo de todo corazón y experimentarlo Él. Que tenemos entonces en Juan capítulo 20, que tenemos a un hombre que busca el encuentro personal con el resucitado. ¿Qué le importa que lo hayan visto los otros discípulos a Jesús? ¿Qué le importa que lo hayan visto Pedro? Lo que él quiere es también él experimentar esto. Una búsqueda incansable. ¿Y eso lo hace alguien incrédulo? No. Juan, o más bien Jeremías 29, 13, búsquelo por favor. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Dice la palabra de Dios. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis. ¿De qué? De todo vuestro corazón. Tomás estaba buscando a Dios y no lo estaba haciendo por fanatismo, lo estaba haciendo porque él mismo quería experimentar qué era ver a Jesús resucitado. Eso es como cuando yo vengo el día viernes y yo oigo testimonios de los hermanos, y qué lindo cómo le dio el trabajo, qué lindo cómo lo sanó, qué lindo cómo le dio esto, qué lindo cómo le dio lo otro. Pero usted se queda ahí en la silla y le dice: Señor, me encantaría seguir oyendo miles de testimonios. Ahora, lo que tú has hecho con ellos, quiero que lo hagas en mí. Y no significa que usted no sea creyente, significa que usted quiere experimentar propiamente la gracia de Dios. Y luego, ante esta circunstancia, no es que Jesús lo regaña, no es que Jesús lo reprende. Mire cómo dice el versículo 27 de Juan 20. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tanto el versículo del 27 al 29 son los que el Evangelio de Juan tiene como propósito haber puesto en boca de Tomás estas palabras y de Jesús, porque había mucha gente que no había experimentado al resucitado. Pero eso es harina de otro costal. Solo quiero destacar que Jesús no lo regañó a Tomás, sino que simplemente le dice: vaya, toca, experimenta mi gracia, vivilo pues. ¿Y qué cree que pasó con Tomás? Lo mismo que había pasado con los que dice el versículo 20. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor, pero hasta ahí nada más. Tomás va a hacer una declaratoria revolucionaria para la época. Dice el versículo 28: entonces Tomás le respondió y le dijo:
Señor mío. ¿Y qué más? Esto era para volarse la cabeza, porque en este mundo, o en esta época, perdón, en esa época el mundo no conocía a nadie que siendo hombre se le había llamado Dios. Desde el punto de vista social y político, eso le implicaba que si César decía, miren, vayan a matar a ese hombre porque acaba de declarar que Jesús es Dios, cuando el único Dios soy yo. Esto le significaba que todo el Sanedrín y los sacerdotes se sajaran las vestiduras. Aquí hay un blasfemo, le ha llamado Dios a Jesús. Claro, la lectura actual nuestra no nos da pie para poder imaginarnos la trascendencia de esta declaratoria. Solo él y Pedro son los únicos que le dicen públicamente a Jesús, Señor mío, Dios mío. Pero no lo dicen solamente por decirlo, lo dicen porque lo creen y porque lo viven. Lo dicen porque están claros que el que está delante de ellos no es un ser humano común y corriente. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Ese es Tomás. Rinde su vida ante el señorío y ante la deidad de Cristo Jesús. Nadie más le menciona a Jesús como Dios. Tomás sí lo hizo. Y esta mañana podemos hacer una reflexión a partir de, era tan parecido Tomás a Jesús por su determinación, por su radicalidad, por su lealtad, porque pedía sabiduría, porque quería experimentar que si él es incrédulo o él es crédulo, quedará en cada mente que analice la propia existencia de Tomás. Porque el punto de esta mañana no es si Tomás fue creyente o no fue creyente. El punto de esta mañana es si usted es creyente o es incrédulo. Si usted, al igual que Tomás, vive esta fe no por emoción, sino por determinación. Vive este seguimiento a Jesús no porque todos lo hacen, sino porque yo lo siento. Pero queda en nosotros. Queda en nosotros tener esta experiencia que tuvo Tomás. Queda en nosotros declarar de manera genuina lo que somos y lo que sentimos delante de Dios. Hermanos, a Tomás le dijeron el gemelo de Jesús. ¿Qué nos dirán a nosotros? Ojalá que las palabras del apóstol sigan resonando en nuestra mente y que podamos entender que debemos de ser imitadores de Jesús. Él es por sobre todas las cosas el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Démosle un fuerte aplauso esta mañana. Padre bendito, al abrir esta palabra podemos entender cómo a veces solo se conoce un rostro de alguien. De Tomás solamente habíamos escuchado su incredulidad, solo habíamos oído cosas negativas de él, pero en su vida demostró lo contrario. En su vida demostró quién era, cómo lo practicaba. Que Él sirva de ejemplo, Señor, para nosotros, para tener una genuina fe. Y en esta mañana, mientras suena esta alabanza, quiero invitar a las personas para que acepten a Jesús como su Salvador personal. Si hay alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo, el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.